Bien, damos inicio a la tercera y última cápsula, que es más corta que las anteriores y espero que les pueda ayudar a resolver algunas dudas que les puedan haber quedado de los ejercicios anteriores. Vamos a hacer algunos ejercicios y vamos a ir paso a paso para poder analizar cómo interpretar estos contrastes de hipótesis. Vamos a hacer un ejemplo utilizando la tabla Z. Por ejemplo, en un hospital alguien podría querer investigar si el aumento de peso durante el embarazo difiere significativamente del aumento de peso de embarazadas de otro hospital, cuyo promedio es de 12 kilogramos, perdón, con una desviación estándar de 4,3. Eso es en el otro hospital. Entonces, en el hospital donde se quiere hacer la investigación, se estudió una muestra de 64 embarazadas y se observa ahí que el aumento de peso durante el embarazo es 13,6 kilogramos. Entonces, quisiéramos contrastar con un nivel de significancia del 5%, que en este hospital no difieren significativamente en el aumento de peso de las embarazadas en relación a los datos del segundo hospital. Y ahí tenemos todos los datos necesarios para poder hacer este cálculo. Entonces, nos vamos a un lenguaje estadístico y decimos sea X el aumento de peso durante el embarazo. Y tenemos que una variable tiene un promedio y una desviación estándar de 4,3, que son todas conocidas. Y queremos contrastar entonces si el promedio de 12 kilogramos, como es el del segundo hospital, o si por el contrario es distinto a esa cantidad. Entonces calculamos un estadístico de contraste en base a una hipótesis nula de media igual 12 y una hipótesis alternativa de media distinta de 12. Y vamos a ocupar esta tabla Z. Nos vamos a resolver entonces las fórmulas que ya son conocidas por ustedes. Primero a estandarizar para poder obtener el valor Z. Tenemos el promedio que es el nuevo, que es de 13,6, menos el conocido, dividido entonces por la desviación estándar dividido por raíz de n. Todo esto obtenemos un z de 2,98. Nos vamos a nuestra tabla z y obtenemos entonces, necesitamos los dos estadísticos, como dijimos que nuestra hipótesis era bilateral, que era distinto a, vamos a necesitar entonces las hipótesis que son llamados de dos colas, no solamente unilateral, sino que estas dos regiones críticas vamos a necesitarlas en el cálculo. Entonces, cuando eso sucede y mi hipótesis es bilateral, yo necesito ir a buscar todos los valores que me dan este valor 2,98z en el extremo, tanto en el valor positivo, lo que queda afuera de ese valor, y en el extremo negativo, también lo que queda afuera de ese valor. Necesitamos esas dos regiones. Entonces, como es un contraste de dos extremos, hay que calcular el p-valor correspondiente a sz, que es el área que hay por debajo del menos 0,298, más el área que hay por encima de 2,98, el área de esas dos colas. Y si nos vamos a la tabla Z, comprobamos entonces que tanto a un lado como al otro van a ser la misma porque son tablas simétricas, y obtenemos que el valor del 2,98 hacia el menos es 0,0014 y hacia el otro lado es 1 menos ese valor, por lo tanto va a ser el mismo siempre. Entonces, lo mismo que podríamos hacer en una hipótesis bilateral es obtener un valor y multiplicarlo por 2. Obtenemos eso, multiplicamos por 2 y nos da nuestro p-valor para este contraste de hipótesis de 0,0028. Como habíamos obtenido y habíamos dejado fijo en el enunciado una significancia del 5% o del 0,05%, 0,05, perdón, y este es un valor menor, como el p-valor es menor que el nivel de significancia, rechazamos nuestra hipótesis de nulidad. Y llegamos a esta interpretación con esto. Decimos, por lo tanto, existe evidencia estadística de que el aumento de peso de embarazadas del hospital difiere significativamente del aumento de peso de embarazadas del segundo hospital. Y ahí ya podemos concluir. Vamos con un ejemplo utilizando la tabla T. Tenemos este ejemplo: la directora de la carrera de tecnología médica debe seleccionar estudiantes para una beca de estudios en el extranjero. Y durante ese proceso se contactan de la universidad, le piden un avance y ella responde que la puntuación promedio, que cree que la puntuación promedio en la prueba va a ser de 90 puntos. Entonces la universidad toma una muestra de los resultados, que son los preliminares, de 19 test que ya se han contestado y encuentra una puntuación promedio de 83,25 con una desviación estándar de 11.
Tenemos que contrastar entonces estos dos valores. Y si la universidad quisiera probar su hipótesis, entonces diría que la hipótesis de nulidad es 90 puntos y la hipótesis alternativa podría ser en este caso distinta de 90 y quisiera ponerle un nivel de significancia del 10%. Fíjense que eso es bastante tramposo, ¿cierto? Porque estamos ocupando un nivel de significancia mayor, por lo tanto, tendríamos que nosotros esto poder justificarlo bastante bien. No es que el 5% tenga que ser siempre, pero cada vez que cambie el 5%, debiéramos nosotros poder justificarlo. Pero bueno, se puede hacer hipotéticamente. Entonces, ¿cuál es el valor del estadístico de contraste y el p-valor? Vamos a ocupar la tabla T. Dijimos, hipótesis de nulidad es que el promedio es 90, hipótesis alternativa es que es distinta. Entonces, vamos a suponer que los resultados distribuyen de forma normal y que nosotros teniendo entonces esta distribución del promedio, también por supuesto que la muestra va a tener esa distribución. Como no conocemos la desviación estándar poblacional, vamos a utilizar entonces y acercarnos a esto por medio de la T de Student como estadístico de contraste. Y sabemos entonces que necesitamos, al igual que estandarizar en la Z, pero acá con la T, el promedio poblacional menos el promedio de la muestra menos el promedio poblacional y dividido entonces por la desviación estándar de la muestra dividido en raíz de n. Y llevamos esto entonces a una T, calculamos el estadístico de contraste que lo podemos ver acá, que es, llevamos esto al cálculo, 83.25, que es el valor nuevo de la muestra, menos 90, que es el valor poblacional que había indicado la profesora, dividido por 11 y dividido por raíz de 19, perdón, que es nuestro n que habíamos nosotros obtenido en la muestra. Y se obtiene un estadístico T de menos 0.26747. Entonces, con los grados de libertad de 18, recuerden que grados de libertad es n-1, se va a la tabla y se obtiene entonces un p-valor que es la probabilidad de estar por encima de 2.674, que es el valor del estadístico, más la probabilidad de estar por debajo del menos 2.674. ¿Por qué? Porque esta es una hipótesis bilateral. En la tabla T les puede suceder que no aparezca el valor exacto, pero siempre se va a tomar como referencia el valor que esté más cercano. Y en este caso, el valor T que sí aparece en la tabla es de 2.55. Entonces, vamos a multiplicar por 2 el valor del estadístico que nos entrega ese p-valor, que es 0,01, y vamos a obtener un valor p de 0.02. Habíamos dejado fijo entonces un nivel de significancia del 10% y con eso vamos entonces a contrastar que efectivamente logramos en este caso rechazar la hipótesis de nulidad. Pero ¿qué pasa si hubiera sido de una sola cola o unilateral? En este caso mayor o menor. En ese caso nos multiplicamos por 2 el valor y nos quedamos entonces con un valor de 0,01. Y en este caso, el p-valor del estadístico, supondríamos esto, sería la probabilidad de estar por debajo entonces de ese valor, que fíjense que aquí lo que estamos obteniendo, fijando un valor t que es más amplio, mayor que el que habíamos fijado anteriormente, voy a retroceder para que lo podamos fijar. Habíamos fijado nosotros 2.55 y para este ejercicio se va a fijar un valor t de 2.67. Y a pesar de que nosotros vimos que no lo habíamos obtenido en la tabla, podríamos hipotetizar, como es un valor T mayor, la región crítica va a ser menor, es decir, el valor P de todas maneras va a ser menor que 0,01, que es lo que nosotros podríamos responder, independiente de que no tuviéramos el valor, podríamos decir que es menor a 0,01. Lo mismo para la otra, digamos, para la otra cola. También, además de para un promedio, nosotros podríamos sacar la probabilidad con un p-valor en el caso de una probabilidad de éxito o una probabilidad binomial. Nosotros podemos suponer que en una población X algún parámetro se distribuye de acuerdo a la distribución binomial con una probabilidad de éxito P que fuera desconocida y nos acercamos en base a una muestra. Entonces, si quisiéramos estimar este parámetro, vamos a tomar una muestra de tamaño n y vamos a definir esta probabilidad muestral de éxito por medio de esta p, que va a ser el número de éxitos dividido por el número total de habitantes que podría tener esa población.
Y aquí nosotros podríamos contrastar algunos de los, digamos, algunos de estos test. Aquí nos fijamos en esta tabla cuando estamos hablando entonces de probabilidades de éxito o de proporciones. Vemos entonces que podemos tener estas regiones críticas, que son las que vamos a ir a calcular ahora gracias a la distribución de probabilidades, y las regiones de aceptación, que son las que van a estar acá, que es el 1 menos alfa. Los alfa medios van a estar dados en este caso por la proporción menos, en este caso el estadístico t, por la raíz de probabilidad por 1 menos la probabilidad de ocurrencia dividido por n. Esto para un lado y el otro lado sumándolo. Esto viene de lo que habíamos visto ya de los intervalos de confianza. ¿Qué podríamos querer calcular acá en términos de hipótesis de nulidad? Igual que antes, una probabilidad distinta de la que habíamos nosotros fijado en la hipótesis nula, o menor, o bien una probabilidad mayor. Hay algunos supuestos que debiéramos cumplir para poder acercarnos a hacer este cálculo de dosimasia de hipótesis, partiendo de una binomial, y es que vamos a asumir distribución normal de nuestra X, y vamos a asumir de esta forma entonces que nuestra X distribuye normal, con un promedio n por p, esto viene de la distribución binomial que vimos en la clase anterior, y con una varianza de raíz de n por p por 1 menos p, que viene de la distribución binomial. Sabemos que esa es la forma como se comporta la varianza en las distribuciones binomiales. El supuesto número 2 para poder hacer este cálculo es que todas las observaciones que constituyen esta muestra han sido recolectadas o seleccionadas de forma aleatoria e independiente de la población y no ha cambiado durante el muestreo. Esto para todo tipo de estudios. Entonces, podemos calcular un estadístico de contraste, incluso para esto que es una distribución binomial, gracias al acercamiento por medio de la tabla Z. También, considerando entonces estandarizar este valor, tenemos el valor nuevo menos el valor poblacional y dividido por la raíz de este mismo cálculo que nosotros lo habíamos observado antes. De nuevo, vamos a descartar o rechazar la hipótesis de nulidad solamente si el valor P obtenido es menor al valor alfa fijado, que generalmente lo vamos a manejar en 0,05. Vamos a hacer primero un ejercicio utilizando la tabla normal en este acercamiento desde la binomial. Y podría ser que un laboratorio sabe que el 60% de sus muestras analizadas de virus de influenza, por ejemplo, no son subtipificables. Sin embargo, se comunican desde el Ministerio de Salud y les dicen que ellos creen que ese porcentaje ha disminuido. Entonces nos piden contrastar con un nivel de significancia del 2% si en este último año se redujo el porcentaje de muestras que no fueron subtipificables de influenza A. Y para ello se toma una muestra de 500 resultados y se observa que 55% de ellos no estaba subtipificado. Entonces tenemos aquí todos los valores necesarios para poder llevar a cabo este cálculo. Nos vamos a nuestro cálculo, primero hacemos entonces nuestra hipótesis de nulidad, lo dejamos fijo entonces en el 0,6 y decimos que vamos a hacer un contraste unilateral diciendo que la hipótesis alternativa es menor a eso, porque eso es lo que nos indican desde el ministerio. Hacemos la aproximación entonces por medio de la binomial, sabemos entonces que podemos calcular nuestro valor n por p, con eso tenemos el promedio entonces, y obtenemos un 300 haciendo este cálculo. Calculamos entonces el estadístico del control estandarizado, el Z. Sabemos entonces que nuestro valor nuevo, le restamos el valor de referencia y dividimos entonces por el porcentaje que nosotros sabemos que se quiere probar, menos 1 menos ese porcentaje, dividido por el n, que es el tamaño muestral, y obtenemos un Z de menos 2,27. Como es a un extremo o es unilateral por la izquierda, ahora tenemos que solamente calcular un valor Z, en este caso el menos 2,27, que es el área que habría bajo la curva a la izquierda de ese valor. Vamos a la tabla Z, y lo que hay por debajo de ese valor es 0,0116. Y como teníamos entonces eso como p-valor, que es menor que el nivel de significancia de 2% o 0,02, rechazamos la hipótesis nula a un nivel de significancia del 2%. Y se concluye que existe evidencia estadística que la proporción de muestras de influenza no subtipificadas efectivamente ha disminuido debido a que rechazamos la hipótesis de nulidad.
Con eso terminamos. Sé que han sido 3 cápsulas un poco indigeribles. Espero que estos ejercicios les hayan ayudado a comprender un poco más y acercarse un poco más a lo que significan los intervalos de confianza y los test de hipótesis, porque los van a acompañar realmente durante toda la vida científica. Y solamente una pequeña reflexión para terminar, que no siempre un p-valor significativo significa que tuvimos un éxito. Hay veces, y quiero que investiguen lo que significa esto, que es, se ve como chistoso, que es el p-hacking, que es una técnica muy poco ética que utilizan algunos investigadores para lo que se llama la tortura de los datos hasta obtener un valor significativo. A veces el valor no significativo nos dice mucho y es lo que dijeron los datos y hay que respetarlos. No torturar los datos hasta que den algo que nosotros creemos que es lo que nos deben dar los datos, sino que realmente